Entonces, creo que ya estoy grabando. Un segundo. ¿Me están escuchando correctamente, no? Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Ya, excelente. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, entonces, como les decía, en esta oportunidad de esta charla del mes de febrero, como habrán visto, en los primeros 2 meses nos hemos dedicado a hablar sobre conceptos generales, ¿no? Sobre el contexto, sobre la gestión de activos viales, sobre por qué es tan importante incorporar la sustentabilidad en la gestión de infraestructura. Y como les decía, ¿cómo hacemos para poder decir que un proyecto, y en este caso nuestro proyecto del área vial, pueda ser considerado como sustentable? Y ahí es donde aparece la certificación, ¿ya? Y para eso hay una serie de herramientas que las vamos a detallar, no a mucho detalle, porque ese es el objetivo de las charlas, es dar conceptos más o menos generales, como para que uno pueda eventualmente encontrar algo que le pueda resonar, y con eso poder buscar más información, o podemos compartir más información, ¿no? Entonces, la charla del día de hoy, certificación de la sustentabilidad en proyectos viales. Aquí, como se ve, esta es una imagen bien interesante porque habla de que en esta imagen se han incorporado muchos criterios de sustentabilidad, porque hay utilización de las infraestructuras, hay paisajismo, hay interacción con la sociedad, hay en lo posible la menor afectación a los trabajos, porque aquí se trabaja con sistemas modulares. Entonces es una imagen que representa muy bien lo que nosotros estamos buscando como sustentabilidad, pero a su vez, cómo yo logro que este proyecto pueda ser considerado como sustentable. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Quien les habla, ya muchos de ustedes me conocen, mi nombre es Jaime Waldo Márquez Subieta, soy ingeniero civil y me he dedicado principalmente al área de gestión de infraestructura. El énfasis es en la ingeniería de pavimentos y en el gerenciamiento de proyectos. Me ha tocado tener proyectos en diferentes áreas, ¿no? Actualmente me encuentro desarrollando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería en la Universidad Católica de Chile, y la razón por la cual nace estos temas es porque justamente dentro de lo que es la ingeniería de pavimentos y la ingeniería de asfaltos, empieza a tomar una relevancia muy importante la sustentabilidad. Hoy, lamentablemente, hubo una situación que ya es la que todos conocemos a nivel mundial, y eso ha hecho que los precios del petróleo se levanten, y obviamente se van a levantar todo el resto de los otros derivados. Entonces eso hace de que tengamos que siempre estar buscando alguna alternativa que haga sustentable el que nosotros podamos desarrollar nuestra especialidad. ¿Ya? Entonces, el día de hoy, certificación de la sustentabilidad en proyectos viales. Y esto, como ya lo mencioné en la anterior charla, está basado en el curso de sustentabilidad de la construcción del profesor Manuel Carpio, con el cual tuve la oportunidad de pasar una estupenda clase, y corresponde a la segunda de las charlas del mes de febrero y a la cuarta charla de lo que vamos del año, ¿no? La idea es poder llegar a unas 24 charlas en diferentes temas, así que vamos bien. Ya lo vimos en la sesión pasada. La sesión pasada vimos cuál era nuestra problemática medioambiental, que eso ya es algo irreversible, en la cual nosotros, a partir de nuestro desarrollo, nuestro propio desarrollo, hemos ido ocasionando un cambio climático, y ese cambio climático está principalmente dado por el efecto invernadero, ¿no? Y el efecto invernadero es que en vez de que la energía entre y salga como en un equilibrio más o menos adecuado, ahora lo que pasa es que gracias a los gases de efecto invernadero no se disipa adecuadamente la energía y se concentra. Entonces eso ha ocasionado de que haya cambios climáticos muy significativos, ¿no? Ya nosotros lo hemos visto, lo estamos sintiendo. En muchos lugares las temperaturas se han elevado varios grados centígrados, llueve más,
o no llueve, o hay desierto. En lugares como Bolivia, por ejemplo, han desaparecido algunos lagos, y hay una serie de otras situaciones que están directamente afectadas al problema del cambio climático. Tenemos los principales gases de efecto invernadero. El mayor es el dióxido de carbono, que tiene prácticamente el 60% de la participación, y una serie de otros más que son parte de lo que se va emitiendo, ¿no? Afortunadamente, ya desde hace un tiempo hay una conciencia muy grande, pero a veces como uno no lo ve tan claramente o piensa de que eh, que no es relevante el aporte que uno haga, puede cometer un error, como lo vimos la semana pasada, bueno, la charla pasada, en la cual nosotros, querramos o no querramos, dejamos una huella, y esa huella es la que para nosotros tenemos que tratar de mitigarla lo más que podamos para poder tener todo cubierto, ¿no? A partir del cambio climático se esperan diferentes escenarios, ¿ya? De escenarios bastante lapidarios en muchos casos. Por ejemplo, para los que lleguemos hasta el año 2060, que solamente falta 40 años para eso, ¿ya? O sea, no es que, o sea, suena mucho ya, pero sí se ve de que se viene una situación bastante dura hacia futuro, y lamentablemente tengo que ser portavoz de malas noticias. Es muy difícil cambiarlo. Tendría que pasar alguna situación tan grave o tan contundente como una pandemia que afecte para que empiecen a bajar los niveles de consumo y no se dé una situación como la que se está mostrando, ¿no? Aquí, por ejemplo, para el año 2060 ya se espera que el calentamiento global sea tan significativo que en algunos lugares puedan hasta tener más de 7 grados sobre la temperatura que se tenía en el año 2011, que era perdón, 2000, que era la línea base que se estableció. Entonces, a partir de esto, nosotros como ingenieros de oferta de infraestructura, como ingenieros de pavimentos, por ejemplo, tenemos que sí o sí incorporar dentro de nuestro accionar y de nuestras decisiones aspectos que van relacionados con protección del cambio climático, protección del medio ambiente, evitar el cambio climático, tratar de reducir lo más posible con gases de efecto invernadero y una serie de otros temas más, ¿no? Eh, hay lugares en donde ya se han establecido políticas de Estado, como por ejemplo para el cambio el cambio de la matriz energética, ¿no? Ahí justo con un colega, el ingeniero Zambrano, hace unos días atrás presentamos un proyecto de investigación en el cual se investigaba cómo el hecho del recambio, que planteamos investigar cómo el hecho del recambio hacia la energía eléctrica podía afectar la emisión o sea, podría afectar las políticas de recambio, pero a través de una herramienta como es el HDM4. Entonces, ahí teníamos una idea interesante, y esperemos a ver si es que puede tener la acogida que nosotros estábamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando? Reducir nuestra huella de carbono a partir de diferentes aspectos que son básicos y fundamentales para nuestro propio desarrollo de nuestra profesión. Pues buscamos reducir nuestra huella de carbono a partir de ser más productivos las tierras, ser más productivos, bioproductivos lo que son los mares, en el manejo de la energía, en el manejo de las tierras y lo que iba relacionado con la biodiversidad, ¿no? Ya vimos en la anterior charla el impacto que tenemos, como ya lo mencioné, sobre las huellas de carbono. Uno puede decir de que no tiene un impacto significativo, pero solamente el hecho de comer carne, el hecho de moverse, el hecho de tener un edificio en el cual uno vive, una casa, o comer una serie de otros alimentos que son prácticamente de nuestra vida normal,
tenemos un impacto y una situación que contribuye a que tengamos una huella de carbono como persona, pero en realidad también hay efectos en la huella de carbono prácticamente en todos los procesos que nosotros como humanos o como actividades antrópicas desarrollamos, y eso es lo que lo posible tenemos que ir controlándolo o mitigándolo, ¿no? ¿Y qué se conoce como proyecto sustentable? En realidad hay varias definiciones. La Federal Highway Administration habla de que la industria del transporte y los proyectos sirven para muchos objetivos, ¿no? Que a veces compiten entre sí, incluyendo la seguridad, la movilidad, la protección al medio ambiente, la habitabilidad, la gestión de los recursos. Un enfoque sostenible, y aquí lo voy a recalcar, un enfoque sostenible trata de satisfacer todas las necesidades, mientras que apunta a objetivos económicos de rentabilidad a lo largo del ciclo de vida, en este caso, por ejemplo, de una autopista, pero aplica para otro tipo de infraestructuras. En el caso de la European Road Federation, permítame un segundo que parece que tenemos un colega que está entrando ya. Una carretera sustentable son aquellas que son eficaces y eficientemente planeadas, diseñadas, construidas, modernizadas y o conservadas a través de políticas integradas con respecto al medio ambiente y conservan los beneficios socioeconómicos, esperando un término de movilidad y seguridad. Ya, entonces, aquí habla de tener políticas integradas con respecto al medio ambiente. ¿Cómo podríamos nosotros tener políticas integradas con respecto al medio ambiente? Tenemos una herramienta que ya se ha preestablecido, ¿no? Se ha establecido de que uno hace el proyecto y después de hacerlo el proyecto, evalúa el impacto ambiental. Entonces, es como que hacemos todo el estudio. Permítame. Hacemos todo el estudio y una vez que hicimos todo el estudio, verificamos cuánto es nuestro impacto. ¿Ya? Entonces, pero en realidad, lo correcto y lo adecuado debería ser que en el diseño ya se incorpore los conceptos de sustentabilidad. Y eso es lo que se busca dentro de las líneas y de las políticas de muchos estados que están ya incorporando eso dentro de su propio análisis. Esto, que ya lo vimos también en nuestra sesión pasada, nosotros podemos ir incorporando los conceptos de la sustentabilidad en diferentes partes de lo que es la ingeniería de pavimentos, como un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, habíamos hablado de que la utilización de materiales podría tener un efecto importante dentro de nuestro análisis sustentable. La utilización, por ejemplo, de materiales de estabilización que puedan venir como residuos de otras industrias. La utilización de reciclado de los materiales. El reciclado es una herramienta que, para los que no conozcan, el asfalto como asfalto es el material más reciclado del mundo. ¿Ya? O sea, es el material que realmente se le está buscando cómo solucionarlo aportarle en la sustentabilidad. Entonces han aparecido muchos polímeros, muchos químicos, rejuvenecedores, antioxidantes, un montón de alternativas que uno puede ir teniendo que pueden venir de residuos de otras industrias y que uno las puede incorporar, ¿no? En esa misma línea está, por ejemplo, el equipo y las técnicas constructivas, el tema del control y aseguramiento de la calidad para ver cómo uno va aportando dentro de la sustentabilidad. También hemos visto de que dentro de la construcción también hay varios aspectos que son importantes, pero tenemos otros que son indicadores técnicos, pero que pueden tener un impacto sobre los resultados sobre aspectos como ambientales, ¿no? Por ejemplo, un indicador es la rugosidad. ¿Y por qué la rugosidad? Si la rugosidad es un parámetro es una propiedad del pavimento y del perfil que tiene el pavimento una vez terminado. Si tenemos rugosidad en parámetros más o menos adecuados, significa de que van a reducir nuestros costos de operación,
sea, nos volvemos competitivos, somos rentables, y adicionalmente reducimos las emisiones. Entonces, un parámetro como este, que normalmente en nuestro análisis siempre lo estamos apuntando a que es solamente desde el punto de vista técnico, tiene también una componente ambiental. Entonces, no solamente es para cumplir con un estándar, sino que aportamos al mantenerlo con ese estándar. Y así puede haber una serie de otros elementos que son importantes de destacar, ¿no? Dentro de lo que es el mapa de la ingeniería de pavimentos. El tema está, y aquí es donde aparece el título de la presentación, es cómo yo aseguro que incorporo la sustentabilidad dentro del análisis de, en este caso, por ejemplo, de la ingeniería de pavimentos. ¿Cómo yo logro demostrar desde los TDR o desde el diseño como tal hasta ya un proyecto construido que tengo incorporado aspectos ambientales, aspectos de sustentabilidad en mi desarrollo de mi ingeniería o en mi proyecto? Ya, ahí es donde comienza el tema. Para hacer eso, yo necesito incorporar los criterios de sustentabilidad dentro de mi análisis. Y para eso, a nivel mundial, se han establecido ya muchos criterios. Este es uno que en lo particular a mí me gusta mucho porque involucra los actores, ¿ya? Por ejemplo, para que un proyecto sea viable, sustentablemente, tiene que incorporar sí o sí a la sociedad, al medio ambiente y a la economía. Y en las interacciones de estos tres parámetros, se puede lograr de que si solamente es una visión económica y va a tener una componente de la sociedad, la idea es que el proyecto sea lo más equitativo posible. Si la idea es que esto sea solamente económico y que va a tener un efecto muy grande sobre el medio ambiente, ojalá y el proyecto sea viable para que no se afecte la sustentabilidad del proyecto. Y así, nosotros tenemos una serie de conceptos que están puestos dentro de este gráfico que es bastante simple, pero que incluyen una serie de otros conceptos, ¿no? Como la vinculación a la comunidad, la equidad en la inclusión, la protección ambiental, la gestión de desastres, el mejoramiento estético. En la gestión de riesgos y desastres, ya lo he mencionado varias veces, hay un enfoque muy, muy importante y un cambio de paradigma en los diseños en los cuales se busque que la infraestructura ahora sea resiliente. El hecho de que sea resiliente significa de que va a poder soportar las situaciones que se vaya a encontrar, lluvias, inundaciones, eventualmente algún terremoto o fallas o situaciones que nosotros sabemos que puede darse que se vayan a presentar, pero la idea es que suceda y podamos recuperar lo más rápidamente por ejemplo, transitabilidad y eventualmente llegar lo más rápidamente posible a un nivel de servicio adecuado. Entonces, esos son parte de los criterios que vienen ahora con mucha fuerza dentro de lo que es los proyectos de vía sustentable. Pero, como ya les estaba diciendo, viene una parte importante que yo puedo agarrar, o cualquier consultor o cualquier empresa puede decir, y le puso un loguito verde a su carretera y dijo, yo soy sustentable porque reciclo los residuos que genera la gente en la ruta. ¿Y eso será ser una carretera sustentable? O puedo agarrar y poner una serie de otros ejemplos, ¿no? Yo hago compostaje con lo que corto de lo que es el pasto y todas las malezas que normalmente siempre estoy recogiendo, lo llevo y hago compostaje y con eso yo digo que soy sustentable. ¿Por qué hago eso? Entonces ahí es donde comienza una duda. ¿Quién define qué es sustentable o pueda certificar que una carretera o un proyecto incorpora conceptos de sustentabilidad? Y ahí aparece
una serie de metodologías. Ustedes seguramente habrán escuchado que en la edificación, en los proyectos de edificación, hay ya bastante avance en la certificación de los edificios. Los edificios hay la certificación LEED, la certificación PRI, hay una serie de metodologías de certificación de edificios de sustentabilidad, y que así como hay para edificaciones, hay también para carreteras y para infraestructura. Y estos son algunos ejemplos que no voy a entrar en detalle en cada uno de ellos, se los dejo ahí las rutas para los que quieran, y establecen metodologías para poder evaluar a los proyectos. Otro tema importante es que yo, para poder aplicarlo como profesional dentro de la sustentabilidad, en primera instancia, yo como profesional tengo que certificarme en la utilización de estas metodologías. Entonces, yo puedo como que avalarme que yo estoy calificado para aplicar la metodología Green Road para los proyectos en los cuales me contraten para poder evaluar la sustentabilidad de los proyectos. ¿Ya? Entonces, ahí hay una serie de herramientas que los invito a poder revisarlo. Pero a nivel local ya hay esfuerzos por parte de diferentes países, en este caso es, por ejemplo, la normativa de Chile, en el cual en su manual de carreteras, en el volumen 9, están incorporando, no estoy seguro si ya lo incorporaron o lo van a incorporar, pero están incorporando una metodología para la calificación de la sustentabilidad de los proyectos viales. Y esta metodología, así como hay el Envision y el Green Road, se basa en esos conceptos para establecer un indicador. Y ese indicador es el ICS, que es el Índice de Calificación de la Sustentabilidad, que permite entregar un valor o el grado de sustentabilidad de un proyecto vial mediante una puntuación de las acciones y procesos realizados siguiendo lineamientos específicos. El objetivo de este indicador es definir los requerimientos de sustentabilidad en los TDR, o sea, que de por sí se incorporen dentro de los términos de referencia los conceptos de sustentabilidad. Como, por ejemplo, que yo agarre y diga, dentro de como un criterio de los conceptos de la sustentabilidad, como criterio general, se tiene que utilizar materiales reciclados. Y eso se tiene que demostrar, o sea, yo tengo que utilizar un 10% de materiales reciclados. Voy a hacer pretratamientos de los materiales para que no utilice tanta agua. Voy a diseñar mi iluminación de la vía utilizando sistemas de fotovoltaicos para que se carguen durante el día y en la noche sean los que me iluminen. Cosas así, criterios de sustentabilidad. Y también para analizar proyectos ya construidos y evaluar y calificar su sustentabilidad. Esta metodología se basa en una serie de criterios que, si la memoria no me falla, son como 24 o 25, 24 creo, y establece una serie de premisas, la definición y cuál es el objetivo. Por ejemplo, aquí les digo una que hablamos, ¿no? Uso de materiales locales. Dice, este criterio se refiere a la selección y uso de materiales locales para proyectos viales. Esta práctica se traduce en fuentes de ingreso para las economías locales. Promover la sustentabilidad de la fase de ejecución y mantenimiento a través de la utilización de materiales locales de proyectos viales. ¿Sí? Eso es algo que en general lo hacemos, ¿ya? Pero ya hay una premisa que uno puede utilizar para lograr que que pueda ser calificable. Por ejemplo, en la siguiente, aquí teníamos aquí, uso de pavimentos reciclados. Esta es una premisa, dice, esta práctica se fundamenta en las tecnologías que permiten producir pavimentos con materiales recuperados a partir de pavimentos existentes
ya sea asfálticos o de hormigón, y que puedan ser utilizados en la reparación de caminos y en la construcción de nuevas soluciones viales. Fomentar el uso de los pavimentos reciclados para la rehabilitación de caminos y para la construcción de vías nuevas. En cada uno de ellos establecen su definición y su objetivo. Y cómo yo lo transformo en algo palpable, o sea, no palpable, pero algo puntuable, a través de tablas de criterios de evaluación. Por ejemplo, habíamos leído este que dice materiales reciclados. Entonces está la definición, está el objetivo, están los aspectos relevantes, reducción de residuos, protección ambiental, vinculación con la comunidad, aspectos a evaluar, y aquí coloca los puntajes. Por ejemplo, en este caso, la utilización de materiales reciclados puede calificarse como 0, 1 o 2. Si es 0, no presenta ninguna iniciativa en relación a este criterio. Si es 1, presenta un listado detallado, incluyendo pesos, cantidades totales, costos, todo que puedan ser incluidos dentro del diseño y que pueden ser apreciables y se pueden cuantificar. ¿Ya? Y el 2 es que adicionalmente pueden ser adquiridos, pueden ser reutilizados dentro del desarrollo. Todos los materiales con posibilidades de ser reutilizados o reciclados puedan ser adquiridos durante el desarrollo, ¿no? Si uno quiere tener la calificación máxima, la utilización de materiales reciclados no es solamente que yo utilice los materiales reciclados en mi proyecto, sino que a su vez el proyecto que yo estoy haciendo pueda servir de material reciclado para un siguiente proyecto. ¿Sí? Esa es más o menos como la lógica. Entonces, en cada uno de estos criterios tiene esas fichas y yo voy evaluando. Voy evaluando cada uno de esos criterios y digo, por ejemplo, ¿no? Para dar otro uso. Eficiencia de recurso hídrico. En este criterio se refiere al uso racional y eficiente de recursos de agua en obras de vialidad. Usar el recurso hídrico de manera eficiente, implementando acciones dirigidas a conservar y evitar las pérdidas de recursos de obras viales y actividades complementarias. Por dar un ejemplo así totalmente descabellado. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, en zonas donde hay escasez de agua y en algún momento toca que el proyecto llueve, en esos proyectos llueve, entonces para nutrirme de agua, en vez de estar sacándole de los ríos o perforando pozos, preparo una serie de unas lagunas como para que cuando llueve esas lagunas se cargan y yo de ahí voy a sacar el agua, por decir, como una idea, ¿sí? Entonces, son esos como criterios que uno puede ir considerando. Y a partir de eso, como una serie de criterios, en cada uno de estos criterios se suman y se estandariza a una calificación, como esto. Esta es la metodología Green Road, donde tiene una serie de criterios, de la misma forma. Por ejemplo, criterios de medio ambiente y de agua, de 30 puntos solamente sacó 8. Materiales y diseño, de 24 puntos solamente sacó 7. Por ejemplo, accesibilidad y responsabilidad desde el punto de vista social, de 21 puntos sacó 9. Entonces aquí su nota total es de 49. En este caso, por ejemplo, que es un camino en Nueva Zelanda, sobre los resultados, que esta es una actualización, ya es un poco más nuevo, tiene 18. Y si yo comparo con los niveles que se esperan, lo ideal es que yo tenga una ruta que cuando menos pueda estar del silver, o sea, una categoría de plata para arriba. Pero aquí tenemos rutas en economías mucho más desarrolladas que las nuestras, que están en niveles más bajos, que están en niveles piloto, por ejemplo. Es como el hacer la prueba base. ¿Para qué hacer esto? 1, para demostrar la responsabilidad social. 2, para demostrar también que uno, con las partes interesadas, la sociedad, las entidades gubernamentales y una serie de otros entidades puedan también validar de que nuestro accionar es consistente con lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Nosotros decimos, somos respetuosos del medio ambiente y de la sustentabilidad. Perfecto. ¿Quién me acredita eso? Estos son los sistemas de acreditación, que son los que permiten que esto sea más viable, ¿no? Entonces,
la idea es que en nuestros proyectos se vayan incorporando estos conceptos o estos criterios que ya los hemos estado viendo. Estos no son parte de los criterios normales que se evalúan, y podamos nosotros ir calificando nuestras rutas para poder ir mejorando nuestra interacción con la sustentabilidad de los proyectos. Y con eso terminaría esta breve charla. No sé si hay algún concepto, algún criterio que alguien quiera compartir, alguna duda, consulta. Fue un poco más rápida, pero creo que se entendió. Si me dan un like, si se entendió. A ver, ahí. Una consulta. Perfecto. Listo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tengo ahorita, por lo que son la certificación de proyectos viales. Esto, como ya les había mencionado, está relacionado con el primer trimestre. En el mes de marzo ya nos vamos a incorporar en lo que serían las solicitaciones de tránsito, que es un aspecto importante porque está directamente relacionado con nuestra área, que es el área de pavimentos y muchas otras áreas más. Y también en lo que son las solicitaciones de clima, ¿ya? Porque normalmente las solicitaciones de clima no las tomamos tan en cuenta. O sea, sabemos que tiene un efecto, pero generalmente se le da mucha más importancia al tránsito. De hecho, las solicitaciones de clima en los manuales por ejemplo, de Perú, directamente el coeficiente de drenaje, póngale 1 y listo, solucionaba el tema. Y eso en realidad no es lo correcto, porque tienen situaciones que son directamente aplicados al clima, a las condiciones climáticas, a lugares donde hay nieve, donde hay congelamiento y una serie de situaciones que es importante que uno las pueda considerar, ¿no? En el próximo trimestre nos metemos ya de lleno en lo que es la parte técnica, evaluaciones de pavimento en diferentes conceptos, y en lo que ya va relacionado con el tercer trimestre vemos diseños, calibraciones, optimización y HDM4, y en el último trimestre del año nos metemos con materiales, ¿ya? Economía, materiales y algunos tópicos especiales que puedan ser interesantes para nosotros, ¿no? Eso sería. Si no tenemos muchas más consultas, les agradecería que por favor puedan escanear este código, y este código nos permite a nosotros que nos retroalimenten si a lo mejor hay algún tema más, si no se entendió y quieran que a lo mejor se pueda hacer algunas otras cosas más y podamos nosotros desarrollarlo un poco más, algún tema, o poder complementar, ¿no? Así que muchas gracias, y si no tenemos más consultas, nos estaríamos viendo en el mes de marzo. ¿Tienen más consultas? Ahí estamos. Gracias.